siempre, de participar en el programa, acompañada la noche de hoy por una invitada súper especial. Tenemos hoy a la licenciada Melissa Jaime. Ella es especialista en nutrición, forma parte de nuestro equipo acá en Tepic. Un pilar fundamental de la preparación y seguimiento de nuestros pacientes en las diferentes opciones quirúrgicas que le podemos ofrecer, y no quirúrgicas también, ¿no? Recordemos que tenemos el balón como opción, ¿no? Entonces, en la noche de hoy vamos a estar discutiendo el tema de las diferencias que puedan existir entre diferentes procedimientos malabsortivos. En este caso vamos a hablar de lo que es el mini bypass gástrico versus el bypass en Y. Son dos procedimientos que, como mecanismo de acción, como función, van más o menos enfocados en lo mismo, ¿no? Disminuir la absorción de grasas y carbohidratos por parte del organismo para de esta manera facilitar la pérdida de peso de los pacientes, y de la misma manera brindar un beneficio metabólico para la solución de problemas como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la noche de hoy lo que vamos a hacer es disecar bien las diferencias entre uno y otro. ¿Por qué elegimos para unos pacientes el mini bypass y por qué el bypass en Y? Y cuáles son las diferencias desde el punto de vista de adaptación de la alimentación en estos pacientes, o qué potenciales diferencias pueden haber en relación a la suplementación que va a ser necesaria posteriormente, ¿no? Entonces, pues bienvenida, Melissa, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Feliz de estar aquí contigo. Igualmente, doctora. La semana pasada también me tocó estar aquí. Así es, bueno, repitiendo, back to back. Así es, estoy muy contenta también de estar aquí acompañándolos a todos y pues dando un poquito de información que a los pacientes siempre les sirve. Sí, así es. De verdad que yo creo que esta es de las cosas más importantes, ¿no? Tener esta plataforma y esta conexión con la gente que nos pueda ver, que puedan aclarar sus dudas, ¿no? Sí, es muy importante esa parte. Entonces, pues yo creo que vamos a dar pie de una vez, ¿no? Iniciamos con las diferentes opciones. Como les decía, vamos a hablar de las diferencias entre el mini bypass y el bypass en Y. Tenemos por ahí unos videos ilustrativos, ¿cierto, Fernando? Para poderlos los vayamos viendo y los vamos explicando, ¿no? Les decía yo que en función y en el mecanismo, pues son procedimientos que funcionan de la misma manera. Sí. Definitivamente son procedimientos más como para el tratamiento metabólico. Correcto. Obviamente para la pérdida de peso son de las mejores opciones también, pero el beneficio metabólico que tienen es ese plus, y realmente por el motivo por el cual buscan ese tipo de procedimientos. Sí, y finalmente son procedimientos que pues en sus inicios fueron los que dieron pie a todo lo que es la cirugía para el control de peso, ¿no? Y son, digamos, claro, la manga ha tenido un crecimiento importante y mucha gente la conoce, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las personas escuchan cirugía para control de peso y de una vez piensan en bypass. Y por eso recibimos muchos pacientes en la consulta, dicen, doctora, yo vengo por un bypass, ¿no? Sí. Porque pues fue obviamente de los inicios. Así es, y consideran, o el vecino fue el procedimiento que se hizo, indistintamente si saben o no saben las indicaciones médicas como tal, ¿no? Pero sí resulta muy frecuente que los pacientes vengan con esa inquietud, no vengo por un bypass. Sí. Que bueno, hay muchas cosas que debemos conocer de tu historial, de tus antecedentes quirúrgicos, del desarrollo o no de algunas enfermedades, como para realmente determinar si es el paciente ideal para este tipo de procedimientos. Sí, porque cabe destacar, y es muy importante aclarar, que estos procedimientos malabsortivos requieren la suplementación a largo plazo y definitivamente en algunos o prácticamente pues de por vida. Entonces esa es una diferencia importante y que los pacientes deben de tomar en cuenta. Y eso lo hace que entonces sea un procedimiento que no es para todo el mundo. O sea, más allá de si tienen o no la disposición de tomar la suplementación, si es un procedimiento si el perfil del paciente es algo un poco más leve, ¿no? No hay enfermedades metabólicas, quizás la cantidad de kilos o libras que necesita perder no es tan notorio, pues no es necesario abordarlo con un procedimiento tan potente. Tan potente, exactamente, esa es la palabra correcta, ¿no? Muy bien, entonces por acá tenemos un video acerca del mini bypass. Ahí ya lo estamos viendo en pantalla. Ahí esta es una imagen del aparato digestivo. Vemos cómo el alimento va atravesando del estómago
hasta llegar al yeyuno, que es de las primeras porciones del intestino delgado. Y vemos acá entonces cómo se van introduciendo los trócares a través de la pared abdominal. Vieron que son incisiones muy pequeñas, ¿no? Ya dentro del abdomen, voy rápido, empezamos a hacer el reservorio gástrico nuevo, que si se dan cuenta es un espacio muy pequeño, ¿no? Eso va a hacer que el paciente sienta saciedad con poca cantidad de alimento. Entonces, en este momento es cuando contamos los centímetros que vamos a decidir excluir. Excluir es la palabra que utilizamos para dar a entender que el alimento ya no va a atravesar por esa zona. Subimos esa porción de intestino delgado y lo unimos a ese pequeño bolsillito de estómago que se creó. Entonces el alimento va a pasar más lejano, no hace el recorrido completo. Dependiendo de las características de cada paciente, pues vamos decidiendo cuánta cantidad de intestino vamos a dejar sin función. Sin función en el sentido de que no va a pasar el alimento por ahí. Fíjense cómo vemos las heridas bien pequeñas, ¿no? Entonces ahí vemos el nuevo estómago y la unión que hacemos con el intestino delgado. Ahí es donde vemos la mayor potencia de este procedimiento. De hecho, ¿puntitos? Esos puntos azules exactamente vienen siendo los ácidos gástricos que se siguen produciendo en el estómago porque van a ser necesarios para llevar a cabo la función digestiva normal, ¿no? Y como ellos sí van a atravesar por esa porción que dejamos excluida de intestino, para que cuando llegue a la zona donde ya se une con el estómago, se dé el proceso digestivo normal o fisiológico, ¿no? Entonces, todo ese tramo que el alimento se ahorra, todo ese tramo de intestino que no está en contacto con el alimento, es el que le da la potencia al procedimiento. Ahí no nos basamos solamente que el paciente come poco, sino que lo poco que come no lo va a absorber. ¿Qué sucede? Ojalá pudiésemos ser selectivos y decir nada más vamos a limitar la absorción de las grasas y carbohidratos, ¿verdad? Sería... Aunque bueno, estos procedimientos realmente atacan la malabsorción de exactamente estos dos. Así es. ¿Por qué? Porque bueno, al final también es la primera parte del intestino delgado que se llama duodeno. Ahí es donde se absorben también pues muchos azúcares o grasas, también algunas vitaminas. Por eso es muy importante la suplementación de vitaminas y minerales. Sí, la suplementación no es negociable, sin duda alguna, no es negociable. No es negociable. Entonces, pues al final las sales biliares, las sales pancreáticas y la parte del ácido gástrico pues se queda ahí con esa función porque estas sustancias se requieren para la digestión. Entonces, por eso muchos pacientes nos preguntan o tienen la duda de si retiramos el estómago. Exactamente. Retiran el estómago, ¿qué pasa con el intestino? O sea, ahí se queda porque tiene una función increíblemente importante. Donde llegan las sales biliares, como había comentado Melissa, eso es vital. Donde llegan todas las sustancias que produce el páncreas son importantes para llevar a cabo el procedimiento digestivo normal. Entonces, acá nos basamos en esas dos premisas, ¿no? Reducir la capacidad del estómago y hacer que el alimento se ahorre todo ese tramo y pueda estimular la producción de sustancias que son las que finalmente van a poder revertir una enfermedad como la diabetes, ¿no? La producción de las incretinas son, yo creo que el pilar fundamental de la función de este tipo de procedimientos. Exactamente, de la función metabólica. Entonces, estos procedimientos son malabsortivos, particularmente de grasas y de azúcares, y por ejemplo también es por esto que se presenta el síndrome de dumping en algunos casos de estas cirugías. A mucha gente le llama la atención o tienen esa inquietud. ¿Cómo abordas tú a un paciente que te dice, licenciada, ¿qué dumping? ¿Cómo hacemos? Sí, claro, generalmente sucede cuando consumen alimentos altos en azúcares o grasas, porque llegan a esta parte del intestino en la cual pues no está ya listo para digerir ni azúcares ni grasas. Por lo tanto, pues ahí hay una alteración digestiva en la cual pueden tener pues taquicardia, sudoración, sueño, cansancio, así que comen náuseas. Y van y se acuestan porque así dicen, tengo que acostarme. Es como el mal de puerco al 1000. Así es, al 1000. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Realmente no es como de tómate esta pastillita, es una modificación de hábitos. Entonces, algunos pacientes son más sensibles que otros, o sea, no todos con la misma cantidad, digamos, de azúcares o de alimentos sienten lo mismo. Sí, no lo sienten. Primero, no todos lo padecen. Ajá, exactamente. No todos lo experimentan y no con todos los alimentos. Hay ciertos productos que son más
que detonan eso mucho más, ¿no? Entonces, Sí. pues la opción para esos pacientes es evitar el consumo Esos de alimentos. esos productos que de por sí no le convienen. Sí, también pasa al síndrome de Dumping cuando toman agua, cuando comen. También eso Ajá. acelera, digamos, que el vaciamiento del estómago y ocasiona este síndrome de Sí, ya Dumping. en un programa hace unas semanas atrás hablábamos como los 10 mandamientos de los pacientes posbariátricos, ¿no? ¿Qué no hacer? Sí. Y pues mezclar líquidos con los Sólidos. alimentos es uno de los principales mandamientos que no se pueden violar, ¿no? Precisamente Sí. por estas razones, ¿no? Entonces, si empezamos como a dibujar el perfil adecuado del paciente para un mini bypass, podemos decir que son pacientes con un exceso de peso alto, hablamos por encima de 45, 50 kilos más o menos, que necesiten perder Sí. más o menos esa cantidad de peso. O más. O más, exactamente a partir de ese exceso, o que tengan alguna alteración metabólica ya establecida. No vamos a incluir tanto en este caso a pacientes con antecedentes familiares como tal, porque entendemos que obviamente la carga genética es muy importante, pero tendría que ya haber una enfermedad metabólica establecida en el paciente para hacerlo el paciente idóneo para esto, ¿no? Por lo que hablábamos. Es una cirugía muy potente y que puede generar desequilibrios nutricionales muy importantes en los pacientes, entonces los debemos como que dejar para ese caso que realmente lo amerite. ¿Okay? Sí, definitivamente todos estos procedimientos tienen esta malabsorción. ¿Y cuál es el riesgo? Pues de anemia, por ejemplo, deficiencia en la densidad ósea, por eso el calcio también es muy importante, el hierro, la vitamina B12, la vitamina D, que la vitamina D es una vitamina, se llama liposoluble, y al tener una mala absorción de grasas, ahí se va también la vitamina D que se puede encontrar en los alimentos, por eso es importante. Necesitamos hacer absolutamente todo lo que está en nuestras manos para que los nutrientes de los pacientes lo puedan captar, ¿no? Exacto. Y la única manera en la que podemos dar garantía de eso es con la suplementación, porque lo que ellos vayan a consumir vía oral no va a ser suficiente jamás. Sí, y también la suplementación especializada, porque la suplementación especializada nos asegura las dosis que requiere un paciente con estas necesidades. Es decir, si yo voy al súper y compro cualquier multivitamínico, probablemente mal no me va a hacer, pero no va a cubrir las necesidades que tengo. Qué bueno que lo mencionas, porque sí llama mucho la atención a muchos pacientes. Es que la vecina me regaló este botecito. Me lo mandaron. Exactamente, me lo hicieron llegar de no sé dónde. O sea, no todos los suplementos realmente traen la dosificación que el paciente bariátrico necesita. Cada paciente debe ser visto de manera individual, ¿no? Y estos pacientes, pues, ese grupo de pacientes bariátricos también son diferentes a mujeres embarazadas, a adultos mayores, a niños, o sea, los requerimientos, pues, son distintos. Sí, incluso el paciente con bypass o un proceso malabsortivo, que una manga o que un balón. Entonces, siempre pregunten sus suplementos necesarios y tómenlos como están indicados. Así es. Háganos caso. Es muy importante, por favor. Muy bien, Fernando, no sé si hasta el momento tenemos algún comentario, vamos a ver si hay alguien que haya extraña al doctor. Ah, bueno, eso sí, todo el mundo, yo lo sé, yo también lo extraño. Andrea Zafiro dice, hola, saluditos. Muchos saludos, Andrea. Brenda Parra dice, saludos a todos pendientes del tema del día de hoy. Ah, ¿por qué será, Brenda, que te llama la atención este tema? Belinda Hermosillo dice, saludos a dos de las personas más maravillosas del equipo. Saludos, guapísimos. Saludos, Belinda. Saludos, Belinda. Isela Orozco dice, ¿tiene algún riesgo esa cirugía? Pues lo que estábamos mencionando, ¿no? Los riesgos en la cirugía se pueden dividir desde el inicio, ¿no? Desde el procedimiento anestésico, los riesgos propios del procedimiento quirúrgico y lo que viene después en pacientes que quizás no tomen las indicaciones de la manera más responsable, ¿no? Yo diría que de los riesgos más temidos viene siendo eso, ¿no? Desarrollar algún tipo de deficiencia nutricional que pueda potencialmente poner en riesgo la vida del paciente. Sí, para esto, bueno, también la preparación de la cirugía, generalmente estos pacientes, ya sea con mini bypass o con bypass en Y, son procedimientos para tratar comorbilidades, diabetes, presión arterial alta. Entonces, estos pacientes van a requerir un tratamiento
preoperatorio, a lo mejor más largo, de 2 meses, 1 mes, 4 semanas, no es tan rápido a lo mejor como ustedes quisieran. Entonces, si ustedes tienen alguna enfermedad como diabetes, presión arterial alta, colesterol, triglicéridos altos, apnea de sueño, entre otras, y buscan un tratamiento bariátrico, acérquense con tiempo para que podamos prepararlos, y esto definitivamente disminuye el riesgo de complicaciones quirúrgicas. Sin duda alguna, exactamente. Los riesgos van de la mano del paciente descontrolado. Y pues como veníamos diciendo, este perfil del paciente para una cirugía malabsortiva es aquel paciente con muchas enfermedades potencialmente asociadas, ¿no? Entonces, muy probablemente el primer día que llegue con nosotros no es como que, ay, te preparamos para la semana que viene y listo, todo bien. No, que ver cómo están sus niveles, cómo está su azúcar en la sangre, cómo están los niveles de presión arterial, si tiene o no la necesidad de algún aparato que pueda facilitar su ventilación, como en este caso la apnea del sueño puede estar presente en estos pacientes. Entonces, pues les pedimos que acudan con nosotros, que busquen la valoración, que escuchen nuestras recomendaciones y que pues nos acompañen en este proceso de preparación, porque todo lo hacemos precisamente buscando el bienestar y la seguridad de ya el momento quirúrgico y posteriormente también, ¿no? Sí, entonces para evitar complicaciones hay que tener el tratamiento prequirúrgico y también pues el postquirúrgico, seguir las indicaciones. Si yo me tomo mi suplementación, sigo las fases que tengo que hacer. El respeto de las fases. El respeto de las fases es muy importante. Doctora, ¿por qué es importante el respeto de las fases? Claro, nada más porque las nutriólogas porque somos ellas malas. dicen, no, jamás. Es muy importante, claro que sí. Todo lo que viene después del procedimiento quirúrgico va a facilitar diferentes aspectos. El proceso de adaptación de nuestro aparato digestivo ante esos cambios quirúrgicos que hemos realizado. Tenemos que darle chance a que se lleve a cabo una cicatrización adecuada. Tenemos que dar chance de que los niveles se vayan ajustando para entonces ya poder recibir ciertos alimentos que inicialmente pues no estamos capacitados para poder ingerir, ¿no? Entonces es importante que el paciente siga las instrucciones, respete las semanas de la dieta líquida. No lo hacemos para ni castigarlos, ni porque tengamos algún tipo de beneficio emocional en ese sentido, no, para nada. Entendemos que puede llegar a ser bastante impactante para los pacientes pasar tanto tiempo sin masticar, ¿no? Hay gente que extraña tanto masticar. Y lo tomamos por sentado a veces, ¿no? Pero sí es muy importante que... Por ejemplo, la unión del estómago con el intestino, después de la cirugía, pues si está inflamado. Así es. Y ahí, por ejemplo, si yo me adelanto y como algún alimento sólido y eso puede obstruir, puede tener una complicación quirúrgica. O incluso lastimar y generar un sangrado de esa unión, ¿no? Porque esas uniones que hacemos, como recordamos en el video, ¿no? Vimos que se hace el bolsillito del estómago y se le pega un pedacito de intestino. O sea, son tejidos delicados, tejidos que debemos proteger, que debemos cuidar de irritantes, de alimentos sólidos antes de tiempo. O sea, tenemos que darle chance para que eso realmente haya cicatrizado bien y ya esté en capacidad de recibir alimentos de consistencia un poco más fuerte, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso y pues recomendarle a nuestros pacientes que sigan nuestras instrucciones. ¿Algún otro comentario? Muy bien, entonces si tenemos por ahí personas interesadas que quieren aclarar alguna duda, hacer alguna pregunta, pues bienvenidos. Aquí están nuestras redes abiertas para ustedes precisamente para eso. Pero entonces, adelante, Fernando. Dice la licenciada Leticia Araiza, excelente nutrióloga, la licenciada Melissa. Todos sus pacientes lo reconocen también. Muy buena conducción de la doctora Yeslin. Un gusto tener la oportunidad de aprender un poco más con su información. Muy bien, muchísimas gracias, claro que sí. Isela Orozco también dice, muchas gracias por la información, yo pienso en hacerme la cirugía con ustedes. Muy bien, Isela, pues bienvenida. No estoy segura si ya has tenido tu valoración, si no la has tenido, de verdad te invitamos, déjanos tus datos por el inbox para que nuestro equipo te contacte, podemos hacer la valoración a distancia sin ningún problema. Mayra Alexa en Instagram nos dice, hola, buenas noches, ¿cuántos gramos de comida cabe en el bypass al medio año de operada? Al medio año, pues inicialmente la reducción sí es muy significativa, ¿no? Hasta 150 mililitros puede llegar a ser. Sí, a los 6 meses, entre 150 a 200 más o menos sería la capacidad gástrica.
Karen Siux dice, hola, si tengo resistencia a la insulina, ¿qué intervención es recomendable? Sí, bueno, ese es solo uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta. Como había mencionado, la carga genética, la disposición a ciertas enfermedades, sí es importante tomarlo en cuenta, pero hay otros aspectos también que necesitaríamos saber de ti, ¿no? Tu edad, tu estatura, tu peso, calcular el índice de masa corporal, calcular el exceso de peso que necesitarías perder para ver entonces cuál procedimiento aplicaría. Pudiese ser uno metabólico sin duda alguna, pero quien quita, a lo mejor una cirugía restrictiva que nada más limite la capacidad del estómago pudiese llegar a funcionar también. Miche Yegaint y Eric Toalal mandan saludos. Saludos. No me hagas repetir los nombres, por favor. Sí, Mayra Alexa Carapia dice, ¿cabe la misma comida con bypass y con una manga gástrica? No, la restricción en las cirugías malabsortivas es un poco más importante que en la manga gástrica. En la manga retiramos alrededor del 80% del estómago y en el mini bypass queda un pouch como de un 15% más o menos, en el bypass en Y incluso un poco menos. Entonces sí hay diferencias en la capacidad. Muy bien, entonces creo que podemos pasar al video del bypass en Y, que es la otra cirugía malabsortiva que estamos discutiendo la noche de hoy. Que fue de las primeritas. Así es, la que abrió esta ventana para los pacientes. Vemos acá las incisiones, igual pequeñas, son de 4 a 5 incisiones, 2 de 1 centímetro, 3 de 0.5. Aquí estamos viendo entonces también el estómago y lo que continúa ya es el intestino delgado, ¿no? Entonces, vemos aquí todo eso que se ve moradito es lo que debe caber normalmente en un estómago sin procedimiento quirúrgico. Vemos cómo vamos formando un bolsillito de estómago incluso más pequeño que el que vimos en el mini bypass. Esto es algo muy particular también en la cirugía de bypass en Y. Y acá entonces tomamos una porción distal del intestino delgado, dependiendo de las necesidades de cada paciente, 2,5 metros, 3 metros, y lo anastomosamos, es la palabra técnica, lo unimos a ese bolsillito pequeño de intestino delgado y hacemos una segunda unión. No sé si logran apreciarla más o menos en el centro de la imagen. Está un poquito retirado, pero ahí lo vemos, ¿no? Vemos dos zonas de grapeo, la que subimos al bolsillito del estómago y esta que se ve con las lineecitas en amarillo, ¿no? Ahí vemos la imagen comparativa de la anatomía normal, cómo el alimento llega al estómago y avanza a lo largo de todos los 6-8 metros de intestino delgado. Y aquí vemos cómo lo que queda en contacto, en contacto con el estómago, lo que viene de que vamos ingiriendo, se ve moradito hasta que ya se torna azul, ¿no? Y todo lo que está en amarillo es la porción que no va a tener contacto con el alimento. Entonces vemos dos uniones acá, una arriba con el estómago y otra acá intestino con intestino. Nos preguntan mucho, ¿cuál es la indicación entonces de este tipo de procedimientos? Pues lo hablamos en pacientes que tengan, lo planteamos, perdón, en pacientes que tengan molestias de reflujo. ¿Por qué? Porque entonces los ácidos que se siguen produciendo en el estómago no van a tener la posibilidad de subir y quemar el esófago como sí puede llegar a pasar en el mini bypass. Pero no quiere decir que una sea mala y una buena. Solamente debemos evaluar al paciente muy probablemente a través de una endoscopía para asegurarnos que no haya ningún tipo de alteración anatómica en esa zona y ver entonces si tiene indicación para el bypass en Y. Algo muy importante en comparación una con la otra es que el mini bypass genera en el paciente una malabsorción más importante, porque todo ese tramo de intestino delgado queda sin contacto con el alimento y sin absorción. En cambio, en el bypass en Y, todavía el paciente recupera un tramo de unos 30-40 centímetros, dependiendo de la técnica quirúrgica, que todavía absorben un poco más de nutrientes. Tampoco es que es la diferencia entre el día y la noche, ¿no? Es un poquito más de absorción que tienen los pacientes. Entonces, en pacientes que quizás no tengan un índice de masa corporal tan elevado o que tengan molestias de reflujo, son aquellos candidatos ideales para un procedimiento tipo bypass.
bypass en Y, ¿no? Bypass en Y. Sí, así es. Entonces a lo mejor el tratamiento de bypass es para aquel paciente con diabetes, presión arterial alta, pero que a lo mejor su exceso de peso no es tanto. Exactamente. Entonces no queremos que pierdan tantísimo peso y este sería un método muy adecuado para ellos. Así es, exacto. Y ya para pacientes con un índice de masa corporal mucho más alto o mucho más peso que perder, tal vez el mini gastric bypass es mucho mejor opción, también por la duración de la cirugía, ¿no? Pues sí, en términos de duración quirúrgica habrá una diferencia de unos 15-20 minutos más o menos, ¿no? Pero sí, si bien es cierto que forma parte importante de la toma de decisión, sin duda alguna, creo que lo del índice de masa corporal, la cantidad de peso que necesite perder, es una de las cosas más importantes. Sin duda alguna, la presencia de enfermedades metabólicas aplica para ambas, ¿no? Cualquiera de las dos pudiese llegar a tener el mismo efecto beneficioso en pacientes con enfermedades metabólicas. Sí, definitivamente Así sí. es. ¿Más comentarios? Muy bien. ¿Algún otro comentario, Fernando? Estamos muy bien. Ok, ahora, desde el punto de vista nutricional, ¿hay alguna diferencia entre uno y otro? Bueno, desde el punto de vista nutricional la preparación es igual. Tal vez aquel paciente que busca un mini gastric bypass, este paciente tiene un exceso de peso mayor y hay que prepararlo con más tiempo. Posiblemente requerimos que pierda más kilos antes de la cirugía para evitar complicaciones quirúrgicas. Entonces tal vez la preparación es una diferencia importante desde antes de la cirugía. Un paciente a lo mejor con un índice de masa corporal de 45, con diabetes o con presión arterial alta y que quiere controlarse, tal vez con una semana, 10 días de preparación le puede ir muy bien. Entonces ahí la principal diferencia de la preparación. En el postoperatorio realmente las fases son muy similares. Durante un mes vamos a estar evolucionando en consistencia y a largo plazo las suplementaciones de por vida en ambos. Posiblemente el mini gastric bypass es un poco más invasivo, por lo tanto va a requerir una suplementación a lo mejor más intensa o a lo mejor más atento. Tenemos que estar en que sí se lo tomen, que la dosis sea adecuada. Y en un paciente con bypass en Y, a lo mejor sí es importante la suplementación, pero a lo mejor no hay tanto riesgo de deficiencias nutricionales. Ambas hay riesgo. Ambas hay riesgo, pero en mini gastric va a haber más riesgo que en el bypass en Y. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente con un mini gastric bypass tiene que ser muchísimo más cuidadoso. O sea, la ventana de posibilidad de irse. Porque exactamente, porque no, es que no he comprado la suplementación, no, es que ya, qué fastidio la proteína, ya no quiero estar tomando tantas tabletas durante el día. No podemos ser permisivos en ese sentido porque el paciente con el mini bypass tiene un riesgo un poco más alto de desarrollar deficiencias nutricionales en ausencia de la suplementación. Quiero que eso quede muy claro, ¿no? O sea, no quiere decir que el paciente tiene riesgo de deficiencias nutricionales simplemente por el procedimiento quirúrgico. Tiene que ver con la disciplina y responsabilidad en la toma de los suplementos. Un paciente con este tipo de procedimientos, cualquiera de los dos, muy disciplinado, muy responsable, que siga las indicaciones, no va a suceder nada, es completamente seguro. Sí, o sea, tan seguro que después de unos años sus estudios están bien, se pueden hacer cirugías plásticas, etcétera, y les va realmente muy bien, pero son pacientes muy disciplinados. Obviamente en ambos, para que tenga éxito, así como estos procedimientos, como cualquier otro de cirugía bariátrica, la parte de la alimentación, la parte psicológica, la suplementación y el ejercicio es pilar fundamental. Entonces, sí es bien importante que no porque me voy a hacer el mini y yo quiero el más potente porque pues yo no quiero hacer ningún tipo de trabajo, yo quiero que la cirugía haga todo por mí. Eso no existe y eso no va a ser posible. Entonces, así sea el método quirúrgico más potente, estas 4 cosas son importantes, y así sea un balón gástrico, también van a requerirse esas 4 cosas. Entonces, no confiarle todo a la cirugía. Obviamente pues si el bypass en Y a lo mejor puede llegar, dependiendo sus hábitos, en algún tiempo a lo mejor una reganancia leve de peso, que es algo que lejos de ser malo, en algunos pacientes les asusta. Y si ya no dejo de bajar de peso, realmente no, porque hay un proceso ahí de adaptación poquito, la restricción sí es importante, pero no es tanta. Entonces, y teniendo en cuenta que pues finalmente con el paso del tiempo ese tejido cede un poco, exactamente, y ya cabe un poquito más. Y en pacientes
muy conscientes en su alimentación, pues eso puede tener un impacto favorable, ¿no? Sí, entonces no está tan mal, pero sí hay que cuidar los hábitos, ¿no? A lo mejor también conforme va pasando el tiempo, después de una cirugía de este tipo, puede ser que toleren un poco más volumen de comida que al inicio. Tampoco es malo, nada más hay que ver la calidad de alimentos que realmente estoy comiendo. Si es un alimento saludable que me aporta nutrientes, no estaría mal, al contrario, qué bueno que alcanzan a tolerar más, pero un paciente que come alimentos no nutritivos, pues ahí ya no nos va a ir tan bien. Sí, por eso es que pues la licenciada lo dijo muy bien, ¿no? Todo esto viene de la mano de cambios de hábitos, cambios para mejor, empezar a hacer actividad física, tomar decisiones inteligentes en relación a los alimentos o a los productos que decidimos consumir, eso es vital. De nada sirve hacer un estómago pequeño que no absorba grasas y carbohidratos si el paciente solo va a comer papas fritas, va a tomar refrescos y brownies. Sí, y bueno, algo también que nos aportan estos procedimientos malabsortivos es estos efectos secundarios también por el consumo de estos alimentos. Por ejemplo, a algunos les puede dar diarreas o gases, que puede ser por el consumo de estos alimentos o puede ser también por otras cosas. Pues sí, todos los cambios anatómicos que se dan. Incluso pues hay mucha literatura que habla al respecto, ¿no? Pacientes que posterior a la realización del procedimiento quirúrgico van desarrollando como desagrado a ese tipo de alimentos que antes consumían con mucha avidez, ¿no? Hay algunos pacientes que empiezan a rechazar los alimentos altos en grasa o muy dulces. Puede ser porque ya su cuerpo literalmente ya no los necesita, no los desea, no los anhela, o porque se ven asociados a este tipo de síntomas desagradables y finalmente nadie quiere sentirse mal, ¿no? Exacto. Entonces, todo aquello que pueda hacer que el paciente siga un carril de buena alimentación. Sí, pues, entonces no está tan mal a lo mejor en algún momento llegar a sentir el síndrome de dumping, pero sí estaría mal que yo a pesar de eso me siga consumiendo esos alimentos que me lo propician. Como dicen, no, yo me lo como, pero así sentadito para que si me da sueño ya me acuerdo. No. Así es. Muy bien, ¿tenemos comentarios por ahí? Yubitsa Espinosa Alegría dice, ¿a partir de cuántos kilos es una opción para poder realizarse esta operación? Pues es difícil decir como de kilos como tal, ¿no? Creo que me resultaría mucho más sencillo hablar de índice de masa corporal, que finalmente es una fórmula que muy probablemente pudieses pues buscar por ahí en alguna página de internet, ¿no? Pero alrededor de los 43, 45 de índice de masa corporal, de ahí en adelante son muy buenos perfiles para cirugías de este tipo, cirugías malabsortivas, porque eso traduce que necesitan perder mucho peso. Entonces, mientras más peso el paciente necesite perder, mejor candidato es para procedimientos de este tipo. Susi Gómez dice, hola chicas, ¿a las cuántas semanas después de una cirugía puede uno regresar al trabajo? Soy trailera. Muy bien, no, rápido puedes, mientras hagas todas las, mientras acomodes todo tu ambiente para cómo va a ser tu alimentación después del procedimiento, en una semana pudieses estar reincorporada sin problema. Y si tengo pacientes que tenemos muchos. Y ahí se llevan su frigobar, con su comida de la semana, sus shakes, sus suplementos. Ya van buscando qué alimentos son los que podrían consumir dependiendo la fase. Entonces, nada más es cuestión de planificación, de prepararte. Exactamente, prepararte de todo tipo de punto de vista, ¿no? Prepararte psicológicamente para lo que viene, prepararte en el sentido de este va a ser mi trayecto, voy a parar en tal lugar y voy a preparar este tipo de alimentos. O sea, que nada te tome por sorpresa, porque obviamente en la carretera no vas a conseguir un restaurante bariátrico que se acomode a tus necesidades, entonces eres tú la que controlas el ambiente que te rodea. Heriberto Martínez dice, ¿por qué el mini bypass tiene más riesgo si no se toma suplementos contra el del bypass? Yo tengo este último y me siento súper bien y voy para 5 meses, peso 89 kilos y ya no quiero bajar más. Saludos. Excelente. Bueno, sí, había mencionado yo que en el caso del mini bypass le da más malabsorción, porque todo el tramo de intestino que decidimos nosotros excluir del contacto con el alimento queda sin función absortiva como tal. En cambio, en el bypass en Y, el paciente tiene un tramo un poquito más de unos 40 centímetros que pues algo le ayudan, ¿no? Entonces, sí da un poquito más de colchoncito en ese sentido. Marta Hernández dice, buenas noches, buenas y bendecidas noches, doctora Yes. Ya he mirado algunos programas y la veo más delgada. ¿Qué se hizo?
Saludos, Fernando, llegué tarde, dice. Saluditos a Marta Hernández allá. Saludos, Milwaukee, Marta. Wisconsin. Bueno, aquí representing. A ver, cuéntanos. Cuéntanos en secreto. Pues sí, así es, Marta. Tengo alrededor de unos 11, 12 kilos menos que se sienten súper brutalmente bien. Súper contenta. Aquí pues acompañada de mi nutrióloga Melissa, que me ha hecho muy feliz en estos meses. De verdad que sí, muchas gracias, Meli. No, para servirles. Muy bien, entonces ya vimos las diferencias entre lo que es el mini bypass, el bypass en Y. Ambas son cirugías malabsortivas, ambas tienen como target esos pacientes que necesiten una pérdida de peso importante o que tengan enfermedades metabólicas asociadas, ¿no? Esa parte también es importante como que dejarla bien claro, ¿no? Porque podemos tener pacientes quizás con apenas 15, 18 kilos de sobrepeso, con enfermedades metabólicas y pueden igual ser candidatos para procedimientos de este tipo. Ahí es donde nosotros como cirujanos debemos ser mucho más cuidadosos en la cantidad de intestino que vamos a dejar sin función, porque puede ser muy desgastante para estos pacientes, ¿no? Sí. Entonces, en ese tipo de pacientes, el bypass en Y, a pesar de que a lo mejor pueda o no haber síntomas de reflujo asociados, benefician un poco más porque no es tan desgastante para el paciente, porque le da ese tramo adicional de capacidad de absorción de nutrientes. Entonces, pues importante por eso que busquen un cirujano realmente certificado, un cirujano que sea responsable en la toma de decisiones que realiza, porque no es lo mismo hacerte X procedimiento, ¿no? ¿Cuánto de intestino está decidiendo ese cirujano excluir? ¿Qué tanto compromiso nutricional puede detonar eso en mí, ¿no? Entonces, por eso los invitamos a que busquen gente capacitada, pues quién mejor que el doctor Gabriel, ¿no? Para este tipo de procedimientos, y acompañado de nosotros, orgullosos como siempre de participar en el equipo multidisciplinario que lo acompaña en la preparación, seguimiento, acompañarlo durante la cirugía, que yo siempre feliz, no me pierdo ninguna, quiero estar en todas, y acompañando a nuestros pacientes, ¿no? Sí, y bueno, también no se queden tampoco con la idea de que yo, porque vivo con diabetes de hace 6 meses, me tengo que hacer un bypass. Sí. También hay pacientes que tienen recién diagnóstico, menos de 2 años posiblemente, que no tienen un exceso de peso tan grande, y tal vez una cirugía restrictiva le puede ir muy bien. Entonces, porque la cirugía restrictiva, como decíamos, viene acompañada de cambio de hábitos. Así es. A veces no es tan sencillo para el paciente con el diagnóstico que está debutando, ¿no? Sí. Tienes que cambiar tu mundo, dar un cambio de 180 grados, no es tan sencillo para ellos. Entonces, quizás si están acompañados su problema con sobrepeso, un procedimiento restrictivo que nada más limite la capacidad del alimento que van a consumir, acompañado de esos cambios en hábitos, puede ser exactamente, puede ser la solución a ese problema, y no irnos únicamente por la opción que también les va muy bien. También les va muy bien la parte psicológica, ejercicio, el acompañamiento, suplementación y alimentación. Hagan ejercicio. Sí. Marta Hernández dice: felicidades, doctora Yes, se mira hermosa, bendiciones. Muchas gracias, Marta. Paloma Mendoza nos pregunta, dice: buenas noches, ¿tienen acceso a asesoría de nutrición? No busco cirugía. ¿Sí? Pues sí, claro que sí, sin duda alguna. Sabemos que la cirugía no es para todo el mundo, en términos de que no todo el mundo tiene indicación para ella, ¿no? Y no todos están preparados, a pesar de que quizás tengan un buen perfil, ¿no? Yo siempre les digo, a veces no estamos preparados para lo que necesitamos, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el acompañamiento nutricional y psicológico para pacientes que por X circunstancias sientan que el peso es algo que le está generando problemas, bienvenidos. Claro que sí, nuestro equipo cuenta con especialistas en nutrición y psicología para hacer este acompañamiento. Brenda Parra nos pregunta: ¿por qué hay gente que puede perder los mismos kilos con una manga que con un bypass? Sí, muy buena la pregunta, porque es que el procedimiento no dictamina la cantidad de kilos que el paciente va a perder. No es que para 5 kilos tal, para 10 kilos tal, no. El procedimiento se adapta a las necesidades de cada paciente. Si X paciente necesita un mini bypass y pues la meta que se ha propuesto es de 40 kilos, fácilmente lo pierde con eso. Si otro paciente, quizás sin necesidades de un procedimiento que le brinde la ayuda metabólica, tenga 40, 45 kilos que perder, con una manga gástrica fácilmente también los puede llegar a perder sin ningún tipo de problema. O sea, es más bien cuestión de
de adaptarnos a lo que nuestro cuerpo necesita de la cirugía, seguir las recomendaciones y ver los resultados. Dice Toyina Guiano, doctora Yes, ¿ya está abierto en Colima? ¿Abierto para qué? Ah, la unidad inauguración. bariátrica. Ah, pues teníamos pendiente esa inauguración para este año, lamentablemente por problemas de logística, queda pospuesto para enero del 2022, así que estén pendientes pues a través de nuestras redes que los vamos a invitar nuevamente. Pero igual estamos haciendo evaluaciones a distancia. Este fin de semana, de hecho, el equipo va a Colima para realizar las cirugías de nuestra gente allá. Belinda Hermosillo dice, recomiendo a Melissa al 100%. Así es. Muchas gracias, Belinda. Marta Hernández nos pregunta, ¿y el doctor? El doctor pues anda en ciertas ocupaciones de ámbito personal, lamentablemente por esa razón no nos pudo acompañar hoy, pero bueno, dijo, yo dejo estas dos mujeres ahí que se jalen de los pelos en el programa. Muy bien. Muy bien, Meli. Entonces, a ver, recapitulando. Entonces, ambas son procedimientos altamente potentes que van a ayudar a llegar al paciente a su meta en términos de pérdida de peso. Bien, sí. Hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Hay algunos pacientes que también que siento que están como muy acelerados, sienten que quieren perder en los primeros 6 meses todo su exceso de peso. ¿Cómo acostumbras tú a manejar ese tipo de expectativas? Sí, exactamente, de expectativas que vienen. Sí. Bueno, desde que llegan los pacientes a la valoración, se les hace digamos que una evaluación completa y se les dice, bueno, tienes tantos kilos de exceso de peso. Con la cirugía vas a perder más o menos un 60 o más de exceso de peso, es lo que vas a perder, y ya les decimos cuánto representa ese peso, a qué peso número, van a llegar. En para tu estatura, tu peso, sí, representa exacto. Este número. Sí, es muy particular, no es como decir a todos con manga van a bajar tanto, realmente es muy particular y siempre se les maneja de 6 meses a 1 año, dependiendo del peso que tienen que perder, algunos hasta 1 año y medio o 2 años, pero realmente la gran mayoría en 6 meses a 1 año y medio llegan a su peso saludable, pero eso desde la primera consulta se les maneja, se les explica y también se les explica cuánto es el peso perdido en el primer mes, que generalmente ahí llegan a perder desde 6 hasta 10 o 12 kilos o más dependiendo el paciente, y después de eso el ritmo de pérdida de peso va a ser menor, a lo mejor desde 2 kilos, dependiendo el exceso de peso, desde 2 kilos hasta 6 kilos por mes, por ejemplo, dependiendo del paciente. Eso se les explica y ya ahí les hacemos los cálculos y dicen, entonces sí los puedo bajar. Entonces sí los puedo bajar. Es que a veces sienten que el tiempo se los come y realmente les digo, mira, ya vas a tener 4 meses y ya perdiste el 30% de tu exceso de peso. O sea, te quedan 2 meses para tus 6 meses de la cirugía y todavía tienes hasta 1 año para decir que sí funcionó o que no funcionó. Sí, así es. A veces se presionan mucho, ¿no? Y quieren obtener todos esos resultados en corto tiempo. Si bien no son expectativas reales, o sea, no son realistas, tampoco conviene desde el punto de vista de salud. O sea, el cuerpo también resiente una pérdida de peso tan importante. Entonces, después del mejor primer lo controlamos, mes, vamos con calma. Y también importante que sepan que tiene mucho que ver con el inicio de la actividad física, ¿no? Toda actividad física acompañada de una suplementación adecuada va a garantizar pues un crecimiento muscular importante que tiene una ese pérdida impacto. de peso saludable. Así es, pérdida de peso saludable. Lo ideal es perder grasa y aumentar masa muscular en el paciente pues, que tenga indicaciones de eso, ¿no? A lo que yo he visto, no sé si usted coincidirá conmigo, el primer mes pierden peso. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Pierden peso en el primer mes por el tipo de dietas, pero posoperatoria, la dieta líquida, papillas, etcétera. Ya del primer mes, que ya empiezan los sólidos, sí siguen perdiendo peso, pero ahí es donde debemos de iniciar la actividad física. Correcto. Mientras más tiempo retrases iniciar la actividad física, más tiempo te va a durar o vas a tardar en llegar a ese peso. Entonces, no te esperes tanto para iniciar la actividad física. Si ya pasaste 1 mes y los cirujanos ya te dijeron que ya puedes hacer ejercicio, hazlo. Hay algunos pacientes que les reparan a hernias u otras cosas y es más complicado, les piden 1 mes y medio, 2 meses, dependiendo del paciente, pero si ya te dicen ya,
no hay que dudarlo, hay que iniciar porque esto va a acelerar tu pérdida de peso y va a ser una pérdida de peso saludable. Hay muchos pacientes que pierden peso, pero se llegan a ver diferentes, a lo mejor hasta enfermos o algo así. Entonces esto está asociado por a lo mejor una no suplementación adecuada o una actividad física nula. Insuficiente o nula exactamente. O insuficiente. Entonces sí es bien importante eso. Ojalá viniera el deseo de hacer ejercicios en una tableta. Pero hasta el momento no lo hemos logrado. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el paciente acuda a sus... El acompañamiento psicológico yo creo que es vital en este sentido, ¿no? Porque no todo el mundo tiene como ese nivel de motivación. De motivación, correcto. A veces no viene en una tableta, pero a veces viene en forma de café también. Sí, a veces viene en forma de café. Y a veces uno no sabe cómo... Traes mucha energía y a veces no sabes cómo sacarla. Y a veces creo que es una buena opción que identifiques cómo salirte a caminar o empezarle por ahí. Sí, así es. O sea, y afortunadamente tenemos, o sea, un álbum de fotos enorme de pacientes que cambiaron por completo, ¿no? Que no movían ni un dedo y después de los procedimientos, cuando empiezan a ver los cambios, se empiezan a motivar y van increyendo, ¿no? O sea, cada vez más actividad física, se sienten bien, liberan endorfinas, que son sustancias... Son más felices. Así es, son súper felices. Entonces, de verdad los invitamos a que la actividad física la inicien en el momento que nosotros como equipo quirúrgico damos luz verde para eso. De verdad, no pierdan tiempo, de una vez. Por aquí nos pregunta Patricia Alcántar, dice, ¿cuánto tiempo puede un paciente tener seguimiento para poder mantenerse? ¿Se recomienda el seguimiento con psicólogo y nutriólogo y médico de por vida? Pues fíjate, el paciente bariátrico es un paciente que se casa eternamente con su equipo, ¿no? Es lo ideal, obviamente. El primer año, como mencionó la licenciada Melissa hace unos minutos, que es más o menos el tiempo que se determina para alcanzar las metas planteadas inicialmente, lo ideal es que el paciente vaya a sus consultas todo ese primer año. Obviamente no va a ser tan seguido como al inicio, ¿no? Al inicio como las fases son relativamente rápidas, el paciente debe continuamente estar yendo a consulta cada 2 semanas, 3 semanas, luego vamos pasando cada mes. Ya yo creo que pasando más o menos los 5 meses, 6 meses, 6 ya puede ser cada 2 meses. Y pues lo ideal sería que una vez al año. Después, una vez al año. Sí, en pacientes particularmente, o sea, en todos, pero en estos pacientes con cirugías malabsortivas, a los 6 meses hay que hacer unos estudios de sangre y tu endoscopía para ver que no haya ninguna úlcera, que todo esté bien, que el tamaño de tu estómago esté en buenas condiciones. Al año de tu cirugía hay que hacer unos estudios de sangre otra vez y cada año, el resto de tu vida, tú puedes hacer tus estudios de sangre, ir a tu consulta con tu nutrióloga, con tu cirujano, con tu psicóloga para hacer este chequeo. Habrá pacientes que la parte psicológica a lo mejor lo requieren más tiempo, más seguido, hay pacientes que no, pero nunca dudes, y si tú ya te hiciste una cirugía de bypass gástrico o mini bypass, si no sabes qué estudios realizarte, manda un mensaje a la equipo, página, exactamente, a tu nutriólogo, a tu médico, qué estudios me hago, te los haces, vienes, te los revisamos y ajustamos tu suplementación, porque en caso de ser necesario. Sí, recuerda que tu suplementación es prácticamente de por vida o muy larga, pues, pero sí, así es. Rubí Ruiz dice, ¿personas con problemas de tiroides pueden ser candidatas a cirugía? Sin duda alguna. Lo único que necesitamos en pacientes con alteraciones hormonales es asegurarnos que esté controlado. Entonces, si es algo que tienes ya diagnosticado desde hace un tiempo y está bajo control, no habría ningún inconveniente. Si son situaciones que se diagnostican en la preparación, porque de hecho el perfil hormonal tiroideo forma parte de los estudios que solicitamos nosotros preoperatorios, si es algo que se va diagnosticando en ese momento, pues damos tratamiento y posteriormente damos fecha para el procedimiento, pero es completamente seguro, claro que sí. Nos pregunta Brenda Parra, si tengo problemas con el azúcar y no puedo pagar el bypass, ¿se puede hacer una manga? Pues entiendo que las limitaciones económicas es algo que pueda preocupar, sin duda alguna, ¿no? Pero recuerda, hay muchas opciones, no solo la manga gástrica es una de ellas, sin duda alguna, ¿no? Pero el corset metabólico pudiese, en tal caso, ser también una muy buena opción. Es un procedimiento mucho más accesible que el resto de las cirugías malabsortivas, con el beneficio metabólico
que hemos mencionado tanto en mini bypass como en bypass en Y. Así que te invitamos entonces a que busques la consulta de evaluación y ahí pues expondremos las diferentes opciones que están para ti. Zulema Chávez dice felicitaciones para todos. Muchas gracias. Me encanta verlos. Excelente. Y a nosotros nos encanta estar aquí para ustedes. Jorge Alberto García, excelente nutrióloga Melissa, siempre atenta a mis dudas. Saludos y bendiciones desde San Fernando, Tamaulipas. Así es. Saludos. Sí, no, de verdad, Jorge, uno de los pacientes, de verdad, con una motivación, con un deseo de cambio, y que lo ha logrado. Y lo ha logrado, exactamente. Él se hizo por ser metabólico, exactamente. Así es. Sí, y va muy bien. Muy Perfecto. Bien, entonces, si no tenemos más comentarios por ahí, ¿vamos bien? ¿Estamos bien? ¿No debemos nada a nadie? Nada a nadie. Entonces estábamos recapitulando al final. Sí. Entonces son procedimientos malabsortivos. Algo que comentó usted y era muy importante, lo del reflujo, que pacientes que sufren de reflujo desde antes de la cirugía se les hace la endoscopía y ya se valora si es muy importante para nosotros desde el punto de vista técnico saber si el paciente tiene o no reflujo, porque pues esto puede cambiar mucho, ¿no? Un paciente con reflujo que se haga una cirugía que no tenga el beneficio para erradicar ese problema puede perpetuar o incluso empeorar, ¿no? Entonces sí es muy importante evaluar esa parte a través de la endoscopía. No la solicitamos a todo el mundo, solo a aquellos pacientes que tienen indicación, pues. Sí. Entonces, bueno, la suplementación es bien importante. Principales suplementos que se necesitan: proteína, multivitamínico, calcio, vitamina D, hierro. En algunos casos ya está en el multivitamínico, en algunos se tiene que suplementar extra. Siempre háganse sus estudios de laboratorio cuando tienen que hacerlos. Es la única manera en la que nosotros vamos a saber realmente si en la que podemos evaluar algo objetivamente si es suficiente lo que se está aportando. Exacto, entonces a los 6 meses y al año, si ahí hay algún paciente que ya lo va a cumplir y no se los ha hecho, pregunte para que sean sus estudios. Contáctenos, por favor. Sí. Entonces, en términos de preparación, ambas se lleva a cabo de la misma manera. La progresión en la dieta posterior a la cirugía es exactamente igual en ambas y el manejo de evaluación desde el punto de vista nutricional y quirúrgico es igual. A los 6 meses endoscopía y estudios de sangre que se van a repetir nuevamente al año. Así que no hay muchas diferencias en términos de lo que es la adaptación para el paciente, ¿no? La suplementación igual, la progresión igual y la manera de evaluarlos es igual. Sí, creo que la única diferencia pues más grande sería el reflujo, el exceso de peso que necesita perder ese paciente y pues creo que serían como las más importantes. Que el bypass es un poquito más noble a mediano y largo plazo en relación a lo que es la suplementación, ¿no? A lo mejor bajar la proteína no todos los días de la semana. O no, a lo mejor en la dosis que a lo mejor en un mini bypass se les llega a dar, ¿no? Que a veces son hasta 2 tomas por día o 1.5 o algo así. A lo mejor en un bypass en Y, con una toma al día les va muy bien. Sí, así eso es muy particular. Doctora, yo quisiera preguntarles, porque ahora con el reto pasó que algunos de los pacientes eran candidatos hacia bypass al inicio, o hacia mini bypass, y gracias a su proceso llegaron a ser candidatos ya no a bypass sino a manga una cirugía gástrica. Más sencilla, así es. ¿Qué beneficios para estos pacientes fue el haber cambiado a pesar de sus condiciones metabólicas? ¿Qué beneficios les trajo el hecho de que ahora sea una manga en relación a un bypass? Sí, así es. Pues yo creo que el beneficio principal es la comodidad en ese sentido de cómo va a ser su evolución posterior al procedimiento quirúrgico. El paciente que se realiza un procedimiento malabsortivo realmente es un compromiso, es un señor compromiso. Y no quiere decir que esté mal. O sea, obviamente, teniendo las indicaciones, teniendo los criterios para ser sometidos a este procedimiento, pues hay que hacerlo. Pero en este caso de los pacientes que estás comentando, que avanzaron tanto tiempo, algunos 3 meses, otros 6 meses llevan ya en este proceso de cambio de hábitos de vida, pues ha sido lo suficiente como para mejorar sus niveles. Algunos tenían enfermedades que no vamos a decir que revirtieron por completo, pero mejoraron increíblemente, o precisamente el índice de masa corporal pasaron de tener 46, 49, 51 a ya estar por debajo en 40, 39.
de índice de masa corporal, lo cual los hace un mejor candidato para una cirugía restrictiva, como por ejemplo la manga gástrica, que le va a dar la comodidad de obtener los resultados y ya no estar atado a esa suplementación de manera permanente. Entonces, o sea, de verdad, ese bootcamp que tuvieron todos estos meses los ha preparado para un procedimiento más sencillo, técnicamente sin duda alguna, y más sencillo para continuar con su vida, ¿no? Y su adaptación, sin duda alguna. Y eso sí es importante porque muchos pacientes dicen, ya estoy ahorrando, ¿no? Sí. Y en 6 meses ya me voy a operar, pero mientras, ¿qué hago? Mientras, si puedes, haz actividad física, cuida un poco tu alimentación. Si bajas 1, 2, 3, 5, 10, 20 kilos antes de tu cirugía, todo eso va a aportar. Eso va a disminuir el riesgo de tu cirugía, entonces, y va a mejorar también la adaptación, porque imagínate de tener un estilo de vida de una manera, hacer uno totalmente diferente, el cambio puede ser representativo y puede ser muy importante. Entonces, si tú desde antes de la cirugía, que ya la tienes pensada, puedes ir cambiando poquito, salir a caminar, dejar un poco el refresco, ya no tomar alcohol o ya no tomar tanto alcohol. Todos esos pequeños cambios después de la cirugía tú vas a decir, ay, que al cabo ya nada más me tomaba una al mes, ¿no? Ya no es tan difícil el cambio, porque no es fácil. Definitivamente la cirugía bariátrica es un cambio de por vida y es un compromiso, y sí hay que, pues, tomarlo como eso. Así es, con esa responsabilidad, sin duda alguna. Y de verdad aprovecho para extender un saludo y felicitaciones a todos los participantes del reto, que sin duda alguna hicieron un trabajo espectacular. Aquí realmente todos ganaron, de verdad que todos ganaron. Entonces, pues un saludo a todos, espero que nos estén viendo. Ya nos quedan muy poquitos pendientes con su procedimiento quirúrgico, algunos para ahorita, para el mes de diciembre, otros quedan para enero, pero de verdad que felices estamos todos nosotros como equipo de saber que se han podido beneficiar tanto por los cambios que se han venido como por el procedimiento quirúrgico ya finalmente. Entonces, saludos a todos nuestros participantes, de verdad, y pues felicitaciones, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? Muy bien, sí, Melissa, entonces ha sido un extraordinario placer para mí, de verdad, compartir este programa contigo, un tema súper importante, súper interesante también, ¿no? Sí. Para que pues la gente que nos ve pueda empezar a notar las leves diferencias que hay, sí, o similitudes, ¿no?, que hay entre los procedimientos, y vayan como cuestionándose, ¿será que ese procedimiento es para mí? ¿Será que ese procedimiento es para mi mamá? O tal vez por eso me dijeron que me hiciera eso, ¿no? Por eso me aconsejaron, por eso me indicaron y no el otro que yo pensaba o que yo creía. Entonces, sí, definitivamente es una información muy valiosa para los pacientes que ya se operaron, para los que no se han operado, y pues sí, compartan la información para los familiares que puedan necesitar esto. Así es, de verdad, compartan la información. Es importante que esto llegue cada vez a más personas que a lo mejor no tienen ni idea, ¿no? Mi hermana me estaba comentando en la mañana, llamó un Uber, se iba a mover, y el Uber llega y le dice, yo vine a buscar aquí una doctora una vez, y dice mi hermana, sí, ella es mi hermana. Entonces él le dice, ella me comentó que se dedicaba a la cirugía de control de peso. Y yo, sí, exactamente, eso es lo que hace ella. Yo no sabía que eso era una opción. Exactamente. Entonces todavía hay personas que desconocen que esta es una opción. Quizás si no para ellos, para alguien en su familia. Entonces la manera en la que podemos llegar a ellos es a través de, pues, compartir las transmisiones, pasar la información, etiqueten, compartan los videos, sigan al doctor en sus redes sociales, y cada vez vamos a ir pues aprendiendo cada vez más. Entonces, agradecidos con toda nuestra audiencia por estar ahí presentes. Saludos a todos los que pues nos acompañaron. Melissa, nuevamente muchísimas gracias, de verdad. A usted. Al doctor, pues esperamos que todo se solucione muy bien y que la próxima semana ya pueda estar con nosotros de regreso. Entonces, pues para ustedes, recuerden que la vida es un viaje y ustedes pueden viajarla ligero, así que viaja ligero. Buenas noches.